Hoy vamos a ver dominio y recorrido de una función. Vamos a definir qué es el dominio de una función. El dominio es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente de la función. En otras palabras, el dominio es el conjunto de números o de valores donde la función está definida. El recorrido es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente de la función. Es decir, si tenemos un conjunto de valores y a esos conjuntos de valores lo llamamos X y tenemos una expresión analítica que representa la función, ejemplo, f de x igual a x más b. Aquí tenemos una expresión donde la variable independiente es x, ya que x puede tomar cualquier valor que nosotros deseemos. Y al evaluar esta expresión obtenemos unos valores de f de x. El conjunto de valores de x sería el dominio y el conjunto de valores f de x sería el recorrido, que también se le llama imagen o codominio. Esto sería la definición de dominio y recorrido. Para hallar el dominio y el recorrido de una función existen dos formas de hacerlo. Una es si tenemos la gráfica de la función y la otra es si tenemos la expresión analítica, como este ejemplo. Hoy vamos a estudiar cómo hallar el dominio y el recorrido de una función si tenemos la gráfica de la función. Vamos a graficar una función en el eje XY. Vamos a suponer que la función es esta. Y tanto el origen, uno de los extremos de la función, vamos a representarlos por sus coordenadas. Vamos a suponer que este sería 5, este sería 8, este sería 6 y este sería menos 3. Entonces, ¿cómo podemos hallar el dominio de esta función? Supongamos que la gráfica de esta función, y esta función es f de x. Entonces queremos hallar el dominio y rango de f de x. Una forma es aplicar el concepto de dominio y de recorrido. Hemos dicho anteriormente que el dominio es el conjunto de valores de la variable independiente. En este caso, la variable independiente sería x. Es decir, el dominio es el conjunto de valores donde la función está definida. Siempre el dominio está altamente relacionado con el eje x y el recorrido está relacionado con el eje y. Esto es muy importante de aprender. Entonces vemos que la función está definida dentro de este intervalo de entre menos 3 y 5. Como estos puntos son puntos llenos, significa que el dominio de f, lo podemos escribir aquí, el dominio de f de x va a ser igual a menos 3 y 5.
si todos los números comprendidos este intervalo de menos 3 a 5. Pero como hemos dicho, estos puntos son llenos. Significa que estos puntos están incluidos en el dominio. Significa que hay que expresarlos como corchete. Y para el recorrido o imagen, que es lo mismo, la imagen o recorrido de la función f de x sería todos los valores de la variable dependiente, que sería f de x, o dicho de otro modo, los valores de y. Vemos que la función está definida desde 8 hasta este extremo, y supongamos que este extremo valga menos 4. La función en el eje y está definida desde 8 hasta menos 4. Entonces el recorrido de esta función va a ser desde menos 4 hasta 8. Corchete es porque los puntos son llenos. ¿Qué pasa si los puntos no fueran llenos? Significa que fueran sin relleno. Ejemplo, de esta forma. En este caso, en vez de corchete, lo cambiamos por paréntesis. Significa que estos puntos no están incluidos en los intervalos de dominio e imagen. Esta es la forma de calcular el dominio y la imagen o recorrido de una función si tenemos la gráfica de la función. Gracias por la atención.